Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en este canal de noticias. Como siempre, les saluda su amigo y servidor, Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Bueno, esta mañana, la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, anunció un plan de austeridad para Petróleos Mexicanos, en donde se pretende, entre otras cosas, ahorrar 50,000 millones de pesos. Sí, amigos, con esta medida, Pemex se fortalecerá y se adaptará a una nueva era que estamos viviendo todos los mexicanos. En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Petróleos Mexicanos no solo se fortalecerá y mantendrá como empresa pública, sino que además se adaptará a los nuevos horizontes globales para que la población cuente con energía barata y accesible. Esto lo dijo el director de esta empresa, Víctor Rodríguez. El funcionario recalcó que el objetivo fundamental es consolidar esta gran institución como una entidad moderna, adaptada al presente y al futuro. Subrayó que el mundo ha cambiado y Pemex también debe cambiar para no quedarse atrás. Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo que al presentar el plan de austeridad para Pemex, se pretende que mediante ese proyecto se busque un ahorro de 50,000 millones de pesos. Esto con la eliminación de filiales y subsidiarias de la empresa pública, así como la reducción de gastos. Ahora la reforma constitucional nos va a permitir disminuir esta característica que tiene hoy Pemex, de tantas y tantas filiales, para ser más transparente y también para reducir sus mecanismos de gasto, porque ahora tienen que pasar un montón de consejos de administración que por lo general se vuelven muy complicados para su operación. Esto se presenta en el paquete económico que se está presentando al Congreso y se va a fortalecer con las leyes secundarias que vienen gracias a la reforma constitucional que se hizo. Pemex históricamente ha tenido distintos esquemas fiscales. Para impuestos, como cualquier empresa, el ISR, el IVA, pero también paga derechos. Cuando le hicieron la empresa productiva del Estado, de todas maneras le quitaban prácticamente todo el recurso que generaba. Hay varios derechos que se pagan ahora: derecho de exploración, derecho de extracción de hidrocarburos y derecho de utilidad compartida. Estos derechos son bastante complicados de calcular. Depende no solo de cuánto petróleo se produjo, unos van a un fondo, otros... Esto es producto de la reforma energética del 2013. Lo que se hizo en el sexenio pasado es reducir todos estos derechos a el año pasado, o este año más bien, que pagó el 30% Pemex. Llegó a pagar el 70% en los derechos. Entonces esta idea de que Pemex estaba en números rojos, pues sí, porque todo lo que ingresaba, pues entraba al erario de distintas maneras. Entonces, esto es muy relevante. Ahora Pemex va a pagar un solo derecho, muy transparente, que está principalmente asociado a su producción. Este derecho se llama Derecho Petrolero para el Bienestar. ¿Por qué? Porque es una empresa pública que no tiene ganancias privadas, sino que lo que genera pues es para mantenerse sana y seguir produciendo en
los distintos esquemas productivos que tiene, producción de petróleo, refinación, petroquímica, etcétera, gas. Entonces va a pagar un solo derecho, muy transparente. Ese derecho va a estar asociado principalmente a su producción. Se llama Derecho Petrolero para el Bienestar y es del 30%, incluso puede ser un poco menor del 30%. Y en el caso del gas, porque cuesta más sacar el gas, solo es de 11.63%. Esto va a permitir capitalizar a Pemex todavía más y que permita que los ingresos que tiene los pueda utilizar para sus propias funciones y al mismo tiempo de manera transparente entrega ese derecho a la Secretaría de Hacienda, a la Tesorería, para que se pueda utilizar, ¿para qué? Para el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Esto es algo nuevo, distinto, y es gracias, entre otras cosas, a la reforma constitucional. Esa es una. La otra es un programa todavía más fuerte de austeridad republicana, que evidentemente no impacta en la operación, sino en gastos que están asociados a Pemex, que se convirtió en una cosa impresionante. Esta idea neoliberal de que todo es eficiencia, pues todo lo contrario en Pemex. En el periodo antes del 2018, pues 40 subsidiarias, 3 subsidiarias, 40 filiales. Entonces ahora la reforma constitucional va a permitir pues disminuir esta característica que tiene hoy Pemex de tantas filiales, ser mucho más transparente, reducir sus mecanismos de gasto, porque ahora tienen que pasar un montón de consejos de administración, que se vuelve muy complicada la operación. Entonces la integración de Pemex con transparencia en su contabilidad, en sus distintas áreas, se presenta en las leyes secundarias en febrero del próximo año. Y eso va a ayudar todavía más a Petróleos Mexicanos. Entonces, se fortalece, se capitaliza, se cumple con también el pago de los compromisos de deuda que tiene, el pago a proveedores, que se está haciendo también un trabajo especial con Secretaría de Hacienda. Entonces, el próximo año, pues en realidad Pemex va a ser una empresa todavía más eficiente. Y también, como siempre, pues agradecer a todas las trabajadoras y trabajadores de Pemex, que además se va a fortalecer también con los propios trabajadores. Entonces son buenas noticias para Pemex y para el país, el fortalecimiento de su soberanía, y también se pueden hacer proyectos mixtos con los privados. Petroquímica, en fertilizantes, con esquemas distintos a las viejas APPs que solo eran problemas para el erario, el privado ni riesgos y solo ganancias, con contratos demasiado benéficos para el privado, y aquí contratos mixtos y también la participación en las distintas áreas sin perder la soberanía energética del país. Entonces es un trabajo muy arduo que han estado haciendo los compañeros y pues es una nueva entrada para Pemex en el 2025. La presidenta de la República también dijo que durante los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, estos endeudaron muchísimo a Petróleos Mexicanos. Y ahora, subrayó, nos vienen a decir que Pemex está muy endeudado. Pues cómo no, si ellos causaron un desastre dentro de esta empresa que le pertenece al pueblo. Aparte de que una gran parte del dinero se lo quitaban a Pemex y ellos se lo embolsaban. Sí, se lo robaban. Por eso dejaron a Pemex completamente quebrado, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador para rescatarlo junto con la Comisión Federal de Electricidad.
La doctora Claudia Sheinbaum dijo que esos gobiernos neoliberales fueron muy irresponsables y además muy corruptos. Escuchen lo que dijo. No, bueno, si el problema no solamente era que le quitaban todos los recursos, ese hubiera sido el menor de los problemas, el problema fue lo que se embolsaron. Todavía ni sé en qué va el caso de Lozoya. El problema fue la corrupción, que comenzó a limpiarse con el presidente López Obrador y vamos a continuar. Entonces, lo que queremos pues Pemex es una empresa no del gobierno, es de las y los mexicanos, es un organismo público, ya no es el organismo productivo que querían privatizar y que vieron. Pon otra vez las gráficas de Luz Helena, porque dicen, está muy endeudado Pemex. Pues sí, nada más que lo endeudaron en 10 años, en el periodo de Calderón y en el periodo de Peña. La reforma energética es como cuando llega Salinas y dice, es que vamos a privatizar, vamos a sanear. Se privatizaron todas las empresas prácticamente del Estado, con excepción prácticamente de Pemex y CFE y los ferrocarriles, que después Zedillo se encargó de privatizar. Y según estas, eso iba a evitar deudas, a sanear las finanzas públicas, y viene el 94. O sea, era falso todo el discurso, porque finalmente acabó en una crisis ese sexenio, o el principio del otro, porque entre ellos se echan las responsabilidades de quién fue responsable, si el que salió o el que llegó, pero al final ese periodo neoliberal de venta de las empresas del pueblo de México, pues ¿dónde quedó los recursos sanos? Y si al final en 94 hubo una crisis tremenda. Entonces, fíjense lo que pasó entre 2007, o sea, antes se hablaba de la privatización de Pemex. A nosotros nos tocó con Víctor y yo fuimos colegas, él en la Facultad de Ingeniería, yo en el Instituto de Ingeniería, tenemos muchos artículos publicados juntos y ya hablábamos desde aquella época, cuando se separa Pemex en las subsidiarias, de que lo que querían era privatizar. Y empezaron en el contratismo tremendo, que al final Pemex perdió muchas capacidades y todo se contrataba. Pero cuando ya se habló abiertamente de la privatización, pues fue con Calderón, por eso vino el movimiento de las Adelitas en el 2008, y después con Peña, que viene la reforma energética del 2013. Y según esto, eso iba a evitar el endeudamiento de Pemex. Y miren cómo se endeudó Pemex. Pero ustedes digan, se endeudó Pemex, pero bueno, los indicadores de Pemex se fueron al cielo, es una maravilla. No, se endeuda en 129.5%. Entonces uno diría, bueno, aumentó la producción, las refinerías al máximo. No, la que sigue, o la anterior, no. Resulta que bajó la producción de gas, bajó la producción de petróleo, bajó la producción de gasolina, comenzó a importarse gasolina de una manera tremenda en el país. Entonces, el periodo neoliberal fue muy dañino para Pemex, muy dañino, y para la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, se puede hacer inversiones privadas, inversiones mixtas en ciertos sectores, pero tenemos que recuperar a Pemex. Eso ya inició con el presidente López Obrador, y ahora, gracias a la reforma constitucional que revierte una parte de la reforma del 2013, pues vamos a recuperar y hacer eficiente Pemex, a seguir erradicando la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre, y además, pues con profesionalismo, garantizar producción, refinación y nuevas
formas de negocio de Pemex también más sustentable. Pero realmente es un programa muy ambicioso, pero que le vamos a dar seguimiento permanente con informes permanentes aquí. Recuerda, 7 de la noche en punto, por últimas noticias de Acámbaro y el canal 5.1 de Noticias del Bajío. Los esperamos. XEAG. No, Noticias México.